agradeciendo a Dios por cada comentario de nuestros hermanos, muchos de ellos predicadores, ministros, pastores, evangelistas, gente con experiencia en este campo, en el área de la homilética, del desarrollo práctico del ministerio de la predicación. Qué bonito es saber que hay gente humilde y temerosa de Dios que quiere aprender y que quiere recibir y que no cree que ha llegado a un clímax donde ya no necesita más. ¿Sabe cuál es el peor momento de la vida en el predicador? Cuando él cree que ya se las sabe todas y que nadie más puede enseñarle. Es el peor momento, pero nosotros siempre tenemos algo para aprender y damos gloria a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por cada hermano y hermana. Quiero pedirles que tengan listo a mano algo en que apuntar y con qué apuntar para que así puedan tomar nota de detalles muy relevantes que vamos a tratar el día de hoy. Esta es la segunda lección, la segunda sesión, así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Los que están aquí, dígale al que está a su lado, bienvenido en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios por poder seguir adelante en esta enseñanza tocante al arte de la predicación. Ahora, vamos a tocar hoy un aspecto. Ya desarrollamos una primera lección, está toda ella grabada ya en YouTube, está también en Facebook, usted puede encontrarla como el arte de la predicación y sé que le va a ser útil, le va a ser de bendición. También informo que Dios mediante estaremos compartiendo el manual que he podido por gracia de Dios escribir referente a esta temática y con base a él es con el que estamos tratando. Hay algunos que me preguntaban sobre los nombres de los libros que había recomendado. Ahí en los comentarios voy a poner después los nombres completos de esos libros y materiales que había recomendado para que usted pueda tener un buen desarrollo al respecto. Vamos a ir hoy a leer una escritura y con base a ello damos inicio al tema de hoy. Y hablaremos hoy sobre, aquí en el arte de la predicación, homilética, sobre el predicador contextual. He titulado esta lección así: el predicador contextual. Tome su Biblia y leamos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. Muy bien, 2 Timoteo, capítulo número 4, en los versículos 1 al 2. Y vamos a aprovechar al máximo este tiempo. Dice la escritura así. Allá en casa pueden leerla, ustedes pueden leerla acá también. Dice así, 2 Timoteo 4, 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Esa palabra redarguye viene del griego elekcho, que significa contraargumentar, replicar y corregir errores. El predicador está para eso, para contraargumentar, replicar y corregir errores, sobre todo de tipo doctrinal. Luego dice, lean conmigo, los que están acá y los que pueden leerlo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien, paciencia habla de esa persistencia y doctrina habla del fundamento. Leemos este mismo versículo, ahí ustedes lo tienen allá, también lo tienen acá en la pantalla, léanlo acá, en la Nueva Versión Internacional. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Tremendo eso. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Queremos entonces ahondar un poco más en este tema y hoy dejaremos otras pautas bien fundamentales referente a este asunto de la homilética. Note usted que, dicho sea de paso, una de las cosas fundamentales que usted en homilética, que es el desarrollo práctico de la predicación, usted debe aprender es
como mínimo aprender a mencionar de manera debida y correcta los libros de la Biblia. Solo por poner un ejemplo, muchos acostumbran a decir segunda de Timoteo 4:1 al 2, pero en realidad no es segunda de Timoteo, porque Timoteo no escribió. Lo correcto es decir segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Fue una carta escrita por el apóstol Pablo dirigida a Timoteo. No es lo mismo decir segunda a Timoteo que segunda de Timoteo. Un predicador con buena homilética incluso aprende a decir de manera debida y correcta los nombres de la Biblia, porque es allí donde se basa toda enseñanza. Nada puede ser fuera de este libro sagrado. Así que 2 Timoteo 4:1 al 2 es una carta donde el apóstol Pablo le escribe a ese joven pastor llamado Timoteo, un predicador excelente que fue formado por un supremamente excelente predicador como lo fue el apóstol Pablo, y él le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y dicho sea de paso, allí hay una singularidad, hablando de la unicidad de Dios, porque dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, en singular, a los vivos y a los muertos. Algunos hacen una binitariedad acá y dicen el Padre, Dios, y el Hijo, pero en realidad aquí habla de una singularidad. No dice quienes juzgarán a los vivos y a los muertos, sino que dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Luego dice que prediques la palabra. Es decir, una de las más altas responsabilidades, como lo decíamos en la ocasión anterior, que el ser humano tiene, es predicar la palabra de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice claramente: te doy este solemne encargo. Queridos y amados predicadores de la iglesia local y de cualquier lugar, el más alto, solemne encargo que el ser humano puede tener es el de predicar el mensaje de la gran comisión. La gran comisión, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Pero note usted que el apóstol dice cosas muy particulares: insta a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, él le está diciendo a este predicador, entre sus encargos: predica la palabra, habla. La palabra instar tiene que ver con eso: no calles, no pares de hablar la palabra. Dice: persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Y luego él da unas de las calificaciones que el predicador necesita tener. Por eso es que queremos hablar sobre el predicador contextual, iniciando aquí en esta segunda lección, referente a el arte de la predicación, con el tema lo que es el predicador contextual. ¿Por qué? Porque todo predicador debe saber lo siguiente. Digan conmigo, los que puedan decir estas palabras conmigo: prediques la palabra, redarguye, reprende, exhorta. Mire que son palabras fundamentales: predicar, redarguir, exhortar, y también está hablando de reprender. Y note usted que la palabra de redarguye allí es la palabra griega elekcho, que es contraargumentar, replicar un error, es para corregir un error, sobre todo de tipo doctrinal. Y ningún predicador puede contraargumentar, replicar debidamente, a menos que estudie profundamente la palabra de Dios. Por eso el mismo texto dice: con toda paciencia, persistencia y doctrina. Hay personas que, al no conocer el alto honor, el solemne encargo de predicar y no valorarlo, leen de cualquier cosa menos de la Biblia, de la palabra de Dios. Estamos viviendo en la era de la tecnología y es bueno que aprovechemos la tecnología, pero hay un fenómeno que está afectando mucho a nuestros predicadores. ¿Cuál es? Que el cerebro humano está diseñado para memorizar, para guardar la información que usted ni se imagina. Es decir, tiene una capacidad de albergar información impresionante. Pero debido al hecho de la tecnología, hoy en día muchos predicadores no tienen memorizada la palabra de Dios. No saben versículos, no saben escrituras, no saben ni siquiera dónde quedan ubicados los textos y los libros correctamente, porque se acostumbraron a buscarlo en el computador, la computadora, la tablet o el celular.
o cualquier tipo de aparato tecnológico. Entonces el cerebro dice, no hace falta memorizar porque si no sé, lo googleo, lo busco en internet o lo busco en mi aplicación y listo. Por esa razón se requiere aprender a hacer el acto de memorizar, de aprender, de leer la palabra. Y hoy vamos a mirar cómo es que una persona puede aprender más. ¿Cómo es eso de que hay personas que tienen, no es que sean genios, no es que necesariamente sean superiores en inteligencia que nosotros, pero cómo es posible que hay algunos que pueden memorizar libros, capítulos, citas innumerables bíblicas, porque están ejercitando su mente? Un cerebro, una mente no ejercitada, no tiene la capacidad de memorizar. ¿Por qué? Porque el cerebro solo guarda lo que considera que es necesario memorizar y aprender. Pero cuando el predicador promedio se habitúa a solamente depender de algo tecnológico, llegará el momento donde algunos no saben ni dónde queda ubicado el libro de Nahum, de Habacuc, de Sofonías, o los pequeños libros del Nuevo Testamento, porque se habitúan a solamente buscarlo de una manera meramente en un aparato electrónico. Así que, mis amados, es importante que aprendamos a conocer la Biblia, no solo en el sentido doctrinal, sino en el sentido mismo de la ubicación. Y eso solo se logra cuando el predicador puede contraargumentar, replicar de Darwin, pero solamente después de un minucioso estudio de la palabra de Dios. Por otro lado, dice, exhorta con toda paciencia, reprende, que son actos que un predicador necesita tener muy en cuenta. Y finalmente dice que todo se haga con mucha paciencia, con mucha persistencia, pero también sin dejar a un lado la doctrina, la enseñanza. Porque puede llegar el momento donde, como lo decíamos en la clase anterior, hay 4 palabras claves que un predicador debe tener en cuenta. Número 1, oratoria. Número 2, pedagogía. Número 3, homilética. Y número 4, predicación. Un predicador fácilmente puede llenarse de oratoria, grandilocuencia, léxico fluido, capacidad de hablar, y llega un momento donde, si no es estudioso, minucioso de la palabra, solo llena su mensaje de palabras bonitas, de glosas, de frases célebres, de cosas bonitas, pero no palabra de Dios. Y ese es un extremo insano que no debemos llegar. Pero aunque la necesidad de hablar, obviamente predicar la palabra tiene que ver con hablar, el arte del bien hablar. Incluso les decía que hoy en día se puede predicar, no solo es el hablar, sino el comunicarse. Se puede predicar con el lenguaje de señas también, a personas que no pueden pronunciar términos, palabras. Pero lo importante es que siempre se haga bajo esos criterios. Se tenga en cuenta la pedagogía, que es esa capacidad de echar mano de todos los elementos necesarios para ser más entendible. Y cuando un predicador tiene buena oratoria y usa de pedagogía, obviamente será mucho más claro, mucho más fácil de entender. Incluso va a dejar mucho más, de una manera más pragmática, de una manera más sencilla, práctica, un mensaje en la mente incluso del niño o del adulto o del anciano. Por otro lado, también decíamos que hay un término importante que es la homilética, que tiene que ver con la capacidad de que el hombre predicador, la mujer predicadora puedan organizar bien las ideas y luego presentarlas. Eso es fundamental. Puede que tenga mucha oratoria, mucha retórica, puede que tenga muy buena pedagogía, pero si no tiene una buena homilética de organizar ideas, tampoco va a lograr ser muy efectivo. Pero por encima de todo eso, lo más importante era, lo que dijimos, a tener la clara comprensión de lo que es el alto honor de predicar, la predicación. La predicación es la más grande responsabilidad y el más alto honor que el ser humano puede tener. Ahora, dicho esto, quiero decirle también que había un cuadro con el que habíamos mostrado finalmente, donde se utilizan, o personalmente yo utilicé la frase presentativa de este cuadro, que decía sencillamente el modelo perfecto de una homilética, o la aplicación bíblica de la correcta y sana homilética. ¿Dónde se puede encontrar esa aplicación correcta? En Esdras capítulo 7, en el versículo 10.
cuando se habla de ese predicador, de ese hombre de Dios, de este varón llamado Esdras, que nos enseña el modelo correcto de cómo debe actuar un predicador. Él dice que iba a inquirir, eso es exégesis, eso es escarbar, eso es investigar. Luego dice que iba a cumplir, eso es la capacidad hermenéutica de interpretar, de aplicar a su propia vida. Y luego dice que iba a enseñar, que es la capacidad homilética de llevar el mensaje a otros. El problema, el fenómeno de muchos predicadores hoy, ¿cuál es? Que muchos solamente quieren inquirir para impactar en un público, es decir, quieren profundizar, quieren saber mucho para que luego digan, wow, qué predicador, qué predicadora. Pero no entienden que el modelo bíblico de la verdadera predicación es, yo pregunto, yo indago, hago exégesis, que es inquirir, para luego aplicar a mi propia vida, para luego practicar antes que predicar. Diga, practicar antes que predicar. Y la forma mejor de predicar es no solamente verbal, sino práctica, con nuestros propios hechos. Ahora, dicho esto, el tema de hoy que tiene que ver con un predicador contextual es uno que en todas sus áreas, diga, todas sus áreas, en todas sus áreas vive de acuerdo con lo que predica. Es decir, si usted quiere entrar a un seminario de homilética solamente para saber, como pasa en cualquiera de estos libros maravillosos que estamos recomendando y se los he leído y los he leído, muchos de ellos son maravillosos y lógicamente en medio de toda la parte técnica que ellos enseñan, de alguna manera tratan de enseñar la importancia de no solamente ser muy técnicos, de saber mucho de cómo hacer un buen sermón, un buen bosquejo, los tipos de sermones, sino la calidad del predicador, las calidades que el predicador debe tener. Y entre ellas es que un predicador debe ser contextual, es decir, que en todas sus áreas debe ser alguien congruente, centrado, debe saber cómo se dirige o procede de la manera correcta en su entorno, en el medio en que se desenvuelve y en el escenario en el que está. Es decir, un predicador contextual es la persona que sabe actuar de la manera correcta o sabe incluso dirigirse de la manera correcta ante el entorno en el que se encuentre, ante las personas ante las que se encuentre, y tiene que ver con ese que sabe desarrollar una vida que tenga congruencia, que sea compatible entre lo que predica y lo que es, lo que predica y lo que habla, lo que predica mejor y lo que hace, en ese sentido. Ahora, quiero que observen el siguiente cuadro para que ustedes se den cuenta de esto que es tan relevante, que el predicador sea alguien contextual, es decir, que no solamente tenga oratoria, retórica, léxico, capacidad de hablar bueno y bonito y agradable, sino que tenga una vida que refleje lo que él hace, como hizo Esdras. Él inquirió, luego cumplió en su propia vida y luego enseñó. No hace lo que hacen muchos, solo investigan, nunca viven y luego lo predican, cuando debe ser al contrario. Hay que primero vivirlo para luego predicarlo. Ahora, hay un psiquiatra, mire ese cuadro conmigo, un psiquiatra de nombre William Gleiser. Este personaje estableció una pirámide en la que se cuantifica de qué manera aprendemos las cosas. Es decir, él hace la pregunta, ¿cómo aprendemos los seres humanos? Y en el sentido de la predicación es fundamental que el predicador contextual tenga bien claro esto. Es decir, un predicador contextual debe tener en cuenta lo que voy a mencionar acá, que lo hizo, esta pirámide la hizo un psiquiatra de nombre William Gleiser después de un estudio científico acerca de cómo es que el ser humano realmente aprende. Pero note, vamos primero a leerlo y luego lo vamos a dilucidar un poco más. Un 10% de lo que aprendemos, lo aprendemos con aquello que leemos. Escuche bien, un 20% de lo que aprendemos, lo aprendemos con aquello que oímos. Mire cómo va subiendo el asunto. El 30% de lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos con aquello que vemos. El 50% de lo que aprendemos, lo aprendemos con aquello que vemos y oímos conjuntamente.
El 70% lo aprendemos con aquello que discutimos con otros. Y el 80% lo aprendemos con aquello que hacemos. Tremendo eso. Y el 95% lo aprendemos con aquello que enseñamos a otros. Ahora, si usted es detallista, usted puede mirar el mismo modelo bíblico de alguna manera aquí bien plasmado. ¿Por qué? Porque note eso. El modelo de Esdras 7:10, ¿cuál es? Diga conmigo: inquirir, cumplir, enseñar. Ese es el modelo. Usted no se acostumbre solamente a hacer buenos mensajes escritos que usted no viva, sino al contrario, primero, claro, profundice, estudie. Después les vamos a enseñar todos los métodos que usted puede utilizar, pero el punto es cumplirlo en nuestra propia vida para luego tener, por un lado, autoridad moral para enseñar, pero no solo eso, sino efectividad, en el sentido de que lo que usted enseñó, los otros lo perciban en su vida. Es decir, la verdadera predicación no termina cuando el predicador dice: Dios los bendiga, este fue el mensaje. No, la verdadera predicación nunca termina, porque se sigue viendo todos los días de la vida del predicador hasta que él muera. Si es un predicador que habló de amor, pues lo mínimo que debe reflejar es amor. Si predicó sobre la amabilidad, pues no puede ser el más amargado de la congregación, ¿no? Si él predicó acerca de ser alguien persistente y perseverante, pues él debe demostrar la predicación todos los días de su vida. Ahora, nosotros aprendemos un 10% con aquello que leemos. Es decir, una de las tareas fundamentales que el predicador tiene es aprender a ser un buen lector de la Biblia. Diga, lectores de la palabra de Dios. Jesús le dice a estos hombres: ustedes saben que en ellas, en las Escrituras, tienen la vida eterna. Escudriñenlas. Leerlas es fundamental, porque leer te lleva a ti a desarrollar oratoria, ya te lo dijimos. La misma lectura te enseña todos los métodos pedagógicos, porque Jesús, el mejor predicador existente de toda la historia, era tan pedagógico para enseñar que él sabía contar historias, lo que se llaman parábolas. Él sabía predicar muchas veces con anécdotas de la época. Él predicaba con frases muy bien trazadas, lo que se llama el sermón de las bienaventuranzas. Él sumamente sabio, él nos enseñó cómo hacerlo, pero también muchas veces de las que él hablaba, lo hacía siempre basado en las Escrituras. Así que hay muchos predicadores que tienen ese fenómeno, que hablan muy bueno, pero hablan poca Biblia, no tienen Biblia en su lenguaje. ¿Y por qué eso? Porque no son buenos lectores, porque no han aprendido a leer Biblia, la palabra de Dios. Y según la pirámide que acabamos de observar, dice que solo se aprende un 10% con aquello que se lee. Y hay algunos predicadores que quieren ser buenos predicadores, quieren llegar a muchas personas, pero ni siquiera ellos mismos leen la Biblia. Y toman una excusa terrible. Ellos se basan, obviamente sacando fuera de contexto, en Mateo 24 y otras escrituras, donde se da a entender que el Espíritu Santo nos va a dar qué hablar en el momento que necesitemos. Y ellos toman eso para decir: no hace falta leer tanto, no hace falta ponerse a estudiar tanto la Biblia, porque al fin y al cabo Dios dará palabras cuando uno las necesite. Pero escuche, Dios da palabras de lo que Él mismo ya nos grabó en el corazón. Es decir, nuestra mente humana es tan frágil. Yo he leído uno y otro libro, la Biblia, en varias versiones de la Biblia, y usted lee y vuelve a leer y lee y predica todo, prácticamente todos los días, como predicadores, como pastores. No obstante, hay algunas escrituras que usted en el momento no las recuerda, pero cuando usted empieza a predicar, le empiezan a venir, es como una lluvia de versículos en la mente. ¿Quién se los trae? El Espíritu Santo de Dios le recuerda escrituras, pero Dios, el Espíritu Santo de Dios, le recuerda lo que usted ya leyó, lo que usted ya estudió. Es como el estudiante que dice: por favor, pastor, ore por mí, mañana tengo un parcial, tengo un examen, tengo una evaluación, y nunca estudió. Él quiere que el Espíritu Santo le traiga a memoria lo que ni siquiera estudió. Hay que leer. Así mismo pasa con la Biblia. Diga, hay que leer.
Y para eso, usted, mire, solamente leyendo, por muy asiduo lector que usted sea, se dice que el 10% es lo que usted aprende. Pero si a esto le agregamos el 20% de lo que aprendemos, lo aprendemos con lo que oímos. Así que, mientras que algunos están perdiendo el tiempo escuchando discursos políticos y llenos de odio y de rencor, hay predicadores incluso que uno no sabe si son políticos o predicadores. Y ni siquiera políticos en el mejor sentido de la palabra, son politiqueros algunos de ellos. Y se la pasan escuchando siempre argumentos y peleando por cosas absurdas, banales. Y cuando van a escuchar, escuchan todo menos la palabra de Dios. Y cuando usted escuche, también tiene que tener mucho cuidado de lo que escucha. Porque hay algunos que se la pasan escuchando al predicador retorcido aquel, al otro más torcido allá, y luego quieren venir y transmitir esas ideas totalmente fuera. Como él no lee Biblia, entonces lo que oye, el 20% de lo que oye muchas veces ni siquiera está bien filtrado, ni siquiera va acorde con la palabra de Dios. Y lo único que suelta son herejías, apostasía y falsa doctrina. Pero ¿cómo nosotros podemos tener buena doctrina? Primero cuando aprendemos a leer, pero también cuando aprendemos a oír. Diga, oír la palabra de Dios. Es menester que aprendamos a escuchar la palabra de Dios. En nuestra iglesia a nivel mundial se ha dicho que existen unos de los mejores predicadores y doy fe de ello. Hay pero muy buenos maestros, muy buenos predicadores, muy buenos hombres expositores de la palabra de Dios. En su congregación local, hablo no solo para los de aquí, sino a los que escuchan en cualquier lugar del mundo. Usted tiene un pastor en su iglesia, tiene líderes, hay diáconos que son excelentes expositores de la palabra de Dios. Aprenda a oír. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hay algunos que no dan oído a la palabra, por eso no saben. Y cuando van a predicar, tienen que rellenar el mensaje con cualquier cosa y no con palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen su corazón lleno de la palabra de Dios. De la abundancia del corazón que habla la boca. Yo personalmente, desde que era un niño de 4 o 5 años, y me considero un admirador de los predicadores, desde niño. Yo he sido un admirador de los predicadores, mi padre aquí está hoy como testigo, mi esposa igualmente. Ellos saben que yo soy de las personas que, si hay algo que yo hago, además de estudiar y profundizar y leer Biblia siempre y estar leyendo, y si hay que comprar material lo hago, no me da pena ni me da tedio invertir, no me duele invertir en algo que sé que me va a bendecir. Pero si hay algo que siempre estoy haciendo es oyendo palabra de Dios, predicaciones. Hoy en día vivimos en la era de la tecnología, y si hay algo para lo que usted debe aprovechar la tecnología es para oír palabra de Dios. Yo sé que lo principal es congregarnos presencialmente, pero habrá un momento donde por alguna causa usted no puede ir. En lugar de ponerse a ver telenovelas, series, cosas que no le van a servir de nada, más bien invierta su tiempo escuchando la palabra de Dios. Y cuando el predicador lee, aprende un 10%. Cuando oye a otros predicadores, aprende un 20%. Pero hay un 30% que se aprende con lo que ve. Es decir, ahí es donde viene el predicador contextual. El predicador contextual no solo es el que predica bonito y tiene la capacidad de hacer que se oiga bien la predicación, sino que él vive esa predicación de tal manera que alguien más la ve y dice, wow, es verdad lo que está predicando. Doy testimonio hoy públicamente, si hay una enseñanza que mi padre me ha enseñado escasamente unas 2 veces personalmente, y las ha predicado, un sinnúmero de veces, porque lo he escuchado desde niño. Pero si hay un tipo de mensaje que yo lo aprendí más por lo que veía que por lo que él predicó, porque cuando él se sentó y me lo dijo, es el acto de orar, la oración. Él me enseñó escasamente, me dijo, hay que orar, hay que pedirle al Señor. Tal vez unas cuantas predicaciones sobre la oración, pero ¿qué es lo que más me ha impactado sobre el tema de la oración? Que yo lo veo. Muchas veces abro la puerta del cuarto y veo al anciano arrodillado orando. Y lo que uno ve es lo que más impacta.
Hay predicadores que hablan, por ejemplo, predica muy bueno, dice hermano, hay que ser avivado, hay que adorar, hay que alabar, hay que exaltar con todo el corazón. Y cuando ellos predican, ellos quieren que la gloria de Dios descienda y que todo el mundo aplaude y adore y alabe. Y cuando otros están predicando, ellos son los más témpanos de hielo de la congregación. Eso lo vemos alrededor del mundo. Hay gente que cuando ellos cogen el micrófono, ellos quieren que todo el mundo dé gloria y todo el mundo alabe. Ellos solo lo dicen, pero no se ve. Cuando se bajan y el otro está predicando, ellos ni siquiera, parece que les doliera las manos aplaudir. Les doliera las manos levantar y alabar, a menos que estén delicados de salud. Pero el punto es que eso es el común denominador del predicador, que no entiende que la gente aprende más de usted un 30% por lo que ve. Hay unos pocos predicadores a los que yo admiro muchísimo, porque uno ve que cuando ellos predican y luego están abajo, son exactamente igual. Y voy a mencionarlo públicamente. Uno de ellos es el pastor William Echeverry. Es un predicador que cuando él está predicando es muy avivado y gloria a Dios y aleluya y todo el asunto. Pero cuando otro está predicando, el pastor William también está diciendo amén, predique, aleluya, gloria. Eso es un predicador contextual. No es solamente ser el fuego, el predicador bomba, como le dicen muchos, cuando está en el púlpito, pero el predicador o el tipo hielo cuando está en las sillas. Diga conmigo, hay que ser contextual. Es decir, si usted está parado y usted es avivado, pues séalo, pero también séalo cuando otro está predicando. Apoye, diga amén, diga aleluya, alabe a Dios también cuando otro lo está haciendo. No se habitúe a ser ese predicador arrogante, porque ese es un sinónimo de arrogancia. Que cuando él está allá piensa que toda la gloria de Dios debe descender y cuando él está abajo no pasa nada. Es porque no entiende que un buen predicador también habla con lo que hace, lo que gente ve, está predicando. Ahora, el 50% de lo que aprendemos, lo aprendemos de lo que vemos y oímos conjuntamente. Y por eso ese tipo de vidas que marcan más a otros. Es decir, hay cientos de buenos predicadores, pero hay algunos que sobresalen por encima de la mayoría, porque hay algo distinto en ellos, hay algo especial. Y es que no solamente se oye bonito, sino que viven bonito. Hay gente, lo decía en la otra clase, predican bonito, pero viven feo. Y por esa razón no es eficaz el mensaje. Así que el 50% de lo que vemos y oímos conjuntamente, por eso es tan importante que usted tenga autoridad moral cuando predica ciertos temas. Hermano, es mejor que usted en algún momento se abstenga de predicar algún mensaje hasta que usted mismo lo haya vivido, lo esté experimentando. ¿Cuántos vamos aprendiendo algo aquí? Ahora, el 70%, esto es interesante, de lo que aprendemos lo aprendemos de lo que discutimos con otros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguna gente que nunca tiene mayor repercusión la enseñanza en sus vidas por el simple hecho de que son personas que cuando llegan a la iglesia, sí, son muy contentos y hacen mucha algarabía, pero salen de la iglesia, lloran, hacen de todo allí, pero salen de la iglesia y el mensaje terminó allí para ellos. Pero hay gente... Yo conozco mucha gente así y los buenos predicadores, he tenido la oportunidad de estar en eventos con muchos buenos predicadores y es muy apasionante sentarnos a veces en el cuarto del hotel, en la sala, en algún lugar con este grupo excepcional de predicadores y nuestro tema es siempre hablar de predicaciones y de otros predicadores y siempre están hablando, ¿te acuerdas de ese evento tal? Y la prédica aquella y el mensaje aquel y se acuerdan de los puntos de otros predicadores. ¿Por qué son tan buenos en lo que hacen? Porque empezaron no solamente a oír, a ver, sino también a discutir, es decir, a conversar con otros de lo que oyeron, de lo que aprendieron. Por eso es tan importante que usted no solamente aprenda a ser un buen oidor, pero también alguien que transmita a otros de lo que usted recibe. Es lindo escuchar de algunos que
están oyendo palabra, pero cuando van a casa, cuando están en otro lugar, lo están compartiendo. Dicen, uy, estuvo buena la prédica hoy. Si vieras del tema que nos hablaron, mire que hablaron de esto y de aquello. Eso hace que usted retenga el 70% de la predicación. Luego, el 80% de lo que hacemos es lo que se queda. Es decir, no basta solamente con que usted salga y diga qué bonito estuvo y le describa punto a punto el mensaje, sino que lo ponga en práctica. Diga lo que hacemos. Pero un punto fundamental es que el 95% de lo que aprendemos es con lo que enseñamos a otros. Con lo que enseñamos a otros. Y allí es donde se desarrolla la homilética acompañada con la práctica, todo el sentido de la palabra, el 95% con lo que enseñamos a otros. Es por esa razón que nosotros muchas veces como predicadores tenemos que manejar tantos temas y alguien dice, pero ¿cómo es posible que haya tanta información metida allí? Pues porque nosotros no solamente estudiamos para nosotros, sino que también lo estudiamos para enseñarlo a otros. Y una vez enseñado lo que usted lee, lo que usted aprende y luego lo enseña, dicen que el que enseña aprende 2 veces. Eso es lo que hace que se quede mucho más memorizado. Eso es lo que hace que se quede mucho más interiorizado el mensaje en el corazón. Ahora, dicho esto, voy a mencionarle algunos asuntos pragmáticos, bien prácticos, sobre lo que son las características de un predicador contextual. Diga, características. Son realmente, todo lo que yo le describo acá son vivencias que he ido aprendiendo con el paso de los años y con todos estos años de experiencia en el área de la predicación, que como lo decía la vez anterior, van a ser 30 años desde mi primer predicación cuando tenía 4 años. Ahora, lo primero que un predicador contextual debe tener en cuenta es, número 1, presenta el mensaje de manera clara y comprensible acorde al grupo a quien se dirige. Esto es fundamental. Un predicador contextual es el que sabe transmitir un mensaje de la manera más clara, más comprensible, teniendo en cuenta siempre el grupo a quien se dirige. Por ejemplo, no es igual predicar el mensaje para niños que predicarlo para amigos, que predicarlo para teólogos, que predicarlo para pastores, que predicarlo para hermanos nuevos, que predicarlo para gente antigua. Es decir, cada uno, el mismo mensaje, uno debe tener la capacidad de desarrollarlo acorde al grupo al que se está dirigiendo. Los que hemos tenido alguna vez la oportunidad de pasar por todos estos círculos, uno sabe la gran importancia de aprender a ser contextual. Es decir, he tenido la oportunidad de enseñar en escuela de niños, en preadolescentes, en adolescentes, a pastores, a teólogos, a gente que apenas está aprendiendo, a gente que no sabe de Biblia, pero a gente que sabe mucha Biblia. Y cuando uno está dependiendo de los grupos a los que está dirigiéndose, usted tiene que aprender a desarrollar el lenguaje, digámoslo así. No hace falta con un grupo de pastores ya conocedores ir a tocar lo que se llaman rudimentos, o sea, las cosas muy básicas, aunque no necesariamente significa que no sean necesarias, se las puede mencionar, pero uno puede con ellos profundizar más. Pero si estamos hablando con una persona nueva, no voy a darle a él los misterios del Apocalipsis y las cosas muy profundas. Y ahí es donde radica el problema de muchos predicadores, que no piensan muchas veces el grupo al que se van a dirigir. Es decir, los temas que uno trata en las clases de adolescentes son temas que ellos pueden digerir. Pero si usted va, por ejemplo, a un instituto bíblico, o hace unos años tuve la oportunidad de enseñar en un seminario donde solo habían pastores y personas incluso de otras denominaciones de diferentes índoles, que ya ellos pagaban por las clases y eran gente que ya era muy preparada. Obviamente que el tema que se iba a presentar debía ser con la altura de las personas que estaban recibiendo la enseñanza. Ellos no iban a pagar porque le diga lo mismo que ellos aprendieron en la escuelita dominical. Es decir, ellos, dependiendo de a quién se dirija, usted necesita tener claro.
Y allí es donde radica el gran meollo del asunto de muchos predicadores, que al no ser contextuales, a veces el mensaje profundo se lo sueltan al niño y eso le trae confusión. Pero es importante que el predicador no solamente sea contextual, sino que tenga la capacidad de ser tan carismático y tener la capacidad de dejarse entender, que sobre todo, por ejemplo, tengamos en cuenta el ejemplo del Señor Jesucristo. Acuérdese que Jesús con sus discípulos hablaba los misterios del reino, pero con la gente les hablaba parábolas. Y aún las parábolas a algunos les quedaban difíciles de comprender. Dice, wow, esas parábolas son muy profundas. Pero a los discípulos les hablaba los misterios del reino. Es decir, siempre tenga en cuenta en este primer punto el hecho de que usted, cuando se vaya a dirigir a un grupo selecto, usted debe hablar al nivel de ese grupo selecto. Pero, como la mayoría de predicadores tenemos que enfrentarnos a una predicación ante un grupo diverso, es decir, en muchos casos tenemos la oportunidad de dirigirnos a un grupo selecto, pero hay ocasiones donde nos dirigimos a un grupo diverso, como una escuela dominical, como un culto de martes, de jueves, de cualquier día donde usted hace servicio, una convención, un evento grande. Allí hay de todo, hay desde niños hasta ancianos, hay teólogos hasta neófitos, hay de todo allí. Entonces el mensaje debe ser práctico y si es profundo, el predicador debe ser muy pedagógico, debe dejarse entender. Es decir, este es un punto muy fundamental, de manera clara y comprensible al grupo a quien se dirige. Por esa razón es que cuando usted prepara un sermón, usted debe no solamente decir, Señor, ¿qué necesita esta iglesia? Sino, Señor, dame gracia para dejarme entender con esta congregación. Porque en esta congregación puede haber gente que sabe más Biblia que usted mismo que está predicando. Pero puede ser que hayan algunos que no saben ni dónde queda Génesis, ni dónde queda Apocalipsis ubicado en la Biblia. Entonces usted necesita nunca a creer que la persona ya lo sabe todo, sino cuando ya está en público, procurar hacer de una manera breve y resumida de lo que está hablando para que todos puedan alcanzar a captarlo. Por ejemplo, hay historias bíblicas que casi todo el cristiano las sabe, como por ejemplo la de David y Goliat. Casi todos lo saben. Pero usted debe ser siempre consciente que en el grupo diverso habrá alguien que no la sabe. Entonces usted no puede suponer como predicador, como dicen muchos predicadores, están hablando de la historia de Esther, están hablando de la historia de Mardoqueo, están hablando de la historia de Sansón, están hablando de la historia de Gedeón, y dicen, ya usted conoce la historia, sí, los hermanos la conocen, pero hay un nuevo ahí que ni siquiera sabe quién es Gedeón, ni quién es Esther. Es necesario hacer un resumen. Claro, no va a contar usted toda la historia, pero haga un resumen práctico del mensaje de la persona, como una mini biografía de a quién es que usted va a presentarle a la gente, para que la gente pueda contextualizarse. ¿Cuánto vamos siguiendo hasta allí? Por otro lado, este es un detalle bien importante, y quiero que quede como un consejo para los predicadores. Un buen predicador contextual presenta una buena disertación o un buen mensaje independientemente de la cantidad de público que haya. ¿Sabe cuál es uno de los fenómenos con el que me he encontrado con muchos predicadores? Es que ellos dicen, vino poca gente, entonces no le meten ganas a la predicación. Y cuando ven el lugar lleno, dicen, hay buena gente, vamos a meterle ganas a la predicación. Porque no entienden que la predicación en sí misma es valiosa. Intrínsecamente es respetable, es preciosa. Pero ¿cuál es el problema? Que algunos dicen, si yo tuviera la oportunidad de predicar en aquel mega evento, en la convención nacional, yo me soltaría un mensaje tremendo. Pero cuando le toca ir a predicar al grupito donde hay uno o dos, como que no le pone cuidado, como si eso fuera menos importante. Hay una diferencia en cantidad, pero no en valiosidad ni en calidad. Es necesario, y por eso yo admiro mucho a muchos predicadores, y los que hemos tenido que aprender a predicar así, cuando tuvimos que iniciar una congregación, o cuando hemos tenido que ir a lugares donde hay 4, 3 personas, 2 personas, y sabe, en ese lugar, cuando el predicador es contextual y valora lo que hace, Dios se puede manifestar en 2 personas, lo mismo que en 2,000, 10,000, 50,000 personas. Pero eso depende de que el predicador le dé el valor
a lo que está haciendo y a las personas que están allí. Puede ser que sea una persona, pero esa persona es importante, esa persona es valiosa, su alma es preciosa. Así que hay que predicar con todo el corazón, con todo el alma, sea que el lugar esté lleno o esté vacío. Hoy en día en el tema de las transmisiones, usted que tiene transmisión, usted predique. Si hay uno conectado, predique con todo el corazón. Y si hay 10, 100, 1000, lo que sea, hágalo de la misma manera. Pero es que hay algunos que dicen, uy, se conectaron más, vamos a meterle ganas a esto. No, no se trata de eso. No se trata de cantidad, se trata de valiosidad. Y sabe una cosa, yo he tenido la experiencia de predicar en un coliseo lleno, un lugar grande, o en un lugar con una o dos personas. Pero ¿sabe qué es lo que me ha impactado a mí? Que a veces de todo ese coliseo, algunos están buscando Biblias, otros están buscando CDs, otros están hablando allá, el otro está mirando a la muchacha, el otro está por allá pensando en otra cosa, pero uno o dos son impactados sobrenaturalmente en todo el coliseo y años después dicen, fue una grande bendición ese mensaje, y hay otros que ni se acuerdan del mensaje. De la misma manera, usted puede predicar ante uno y ese uno puede ser transformado. Es decir, puede que hayan 1000 en el público, pero uno es bendecido. Es decir, eso no se mide en cantidad de público, sino en la unción y en la gracia y en la pasión con la que el predicador predique. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces esto es importantísimo, diga importantísimo. Muy bien. Por otro lado, el predicador maneja adecuadamente su expresión corporal. Esto es fundamental. Hay dos extremos que son negativos. El predicador debe aprender a saber que hay un lenguaje que se llama el lenguaje corporal y que el lenguaje corporal ni siquiera necesariamente se aprende. Estaba escuchando a un experto comunicador ayer y él decía, por ejemplo, cómo el niño cuando es chiquito y le dan un jugo de ácido, su rostro, su lenguaje corporal se nota que algo no le gustó o que probó algo ácido. Nadie le enseñó ese gesto porque el lenguaje corporal está metido, realmente es parte de la naturaleza misma de la persona, del ser. Así que el predicador debe también conocer su lenguaje corporal y debe ser expresivo. Muchas veces hay predicadores que están diciendo, hermanos, estamos contentos, estamos felices. Pero él no transmite eso. O sea, la idea es que usted con su expresión demuestre lo que usted está diciendo. Hermanos, levantemos nuestras manos. Pero ni siquiera él tiene las ganas de levantarlas. Es decir, el predicador necesita cuidar su expresión corporal porque la expresión corporal más la forma de hablar puede ayudar mucho más a que el mensaje llegue. Y es importante, pero hay unos asuntos en la expresión corporal que es los extremismos. Algunos, por ejemplo, son personas que se mueven extremadamente y distraen al público con su extremado movimiento. Corren de aquí para allá, y eso lo lleva a distraer al público. O sea, incluso cuando uno está empezando, muchas veces piensa así, que entre yo más brinque y salte allá, entonces va a ser mejor. Claro. Es cuestión de personalidad, sí. Usted no le puede pedir a un predicador afrodescendiente, un hermano de esos que son de fuego, que se quede ahí quietito, no, porque eso está en su sangre, ellos son de fuego por naturaleza. Pero el predicador debe ser mesurado y debe aprender a manejar su expresión corporal. El estar extremadamente quieto o el estar en extremado movimiento lleva a que se pierda fuerza muchas veces de lo que está diciendo. Y esa expresión corporal es fundamental. Es decir, no exagere moviéndose tanto, pero tampoco se quede allí congelado. Muchos lo hacen es por los nervios y todo eso, bueno, hay que irlo aprendiendo. Pero lo importante es que sea alguien que adecuadamente maneje su expresión corporal. Y que una de las cosas que el predicador debe aprender, que eso va a ser en un tema más adelante, es el buen uso de su voz. Es fundamental. Eso lo aprenderemos más adelante. Por otro lado, el predicador en cuarto lugar, maneja bien el tiempo de sus ponencias acorde con las circunstancias. Es decir, hay momentos donde
usted tiene 1 hora para predicar, pero hay momentos donde usted tiene 20 minutos para predicar, o tiene 15 minutos, o a mí me tocó una vez un mensaje de 6 minutos, le dan tiempos reducidos. O hay momentos donde a usted le dicen, me ha tocado varias veces, es un seminario, son 4 horas. Entonces el predicador debe aprender a manejar todo de acuerdo a las circunstancias, y un ejemplo de ello en la Biblia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo disertó un domingo, dice la Biblia, un día domingo, cuando se reunía la iglesia, se reunieron un día domingo en Hechos 20, y él disertó largamente y dijo el discurso hasta la medianoche, y luego se le murió un muchacho ahí porque dice que del tercer piso se durmió Eutico, se cayó, él fue, oró, resucitó al muchacho y siguió predicando hasta el amanecer. Es decir, un predicador que cuando él necesitaba predicar largamente lo hacía, pero en las defensas ante el excelentísimo rey Agripa, por ejemplo, él daba discursos muy concentrados, muy, digámoslo de esta manera, muy prácticos, muy convincentes, pero él sabía manejar todo de acuerdo a la circunstancia en la que se encontraba. Es muy importante que aprendamos eso. En quinto lugar, el predicador predica acorde con la temática del culto o servicio al que es invitado. Un contextual aprende a manejar este asunto. Hay algunos que los invitan a predicar un mensaje evangelístico, que se supone que un mensaje evangelístico es uno de los mensajes más poderosos y a la vez más sencillos, porque es a almas, a personas nuevas, y se prepara un sermón que ni él mismo alcanza a comprender de lo profundo que es. Entonces, el predicador necesita ser contextual. Si a mí me invitan a predicar un culto de jóvenes, un mensaje para jóvenes, pues yo me enfoco en esa área. Si es para adolescentes, es para adolescentes. Si es para niños, es para niños. Si es para damas, es para damas. Es decir, de acuerdo al lugar y al evento en sí que haya sido invitado, teniendo en cuenta que la palabra de Dios es poderosa. Y es tan poderosa. Yo personalmente he estado en eventos con mensajes para damas y yo he sido bendecido. Ayer un niño pequeño aquí en la iglesia de solamente 6, 7 añitos nos predicó y yo estaba quebrantado en la presencia del Señor. Es decir, puede que el mensaje sea dirigido para las damas, pero como la palabra de Dios es poderosa, a uno también le impacta en el corazón. Puede que el mensaje sea para los amigos, pero el hermano sale impactado. Puede que sea para el adolescente, pero el padre dice, uy, esto era lo que yo necesitaba. Es decir, el predicador sí, debe ser muy contextual en la temática del culto al que es invitado. Y debe saber que como es palabra de Dios la que está predicando, esa palabra va a hacer efecto a todas las personas oyentes también. En sexto lugar, el predicador escucha sus propios mensajes a través de grabaciones con el fin de observar sus virtudes y falencias. Mire, una de las cosas que más le ayuda a uno como predicador es aprender no a escuchar a otros solamente, sino aprender a escucharse a sí mismo. Alguna gente dice, yo he hablado con varios predicadores y dicen, no, a mí no me gusta escucharme a mí mismo. Pero resulta que es fundamental para aprender a desarrollar una mejor predicación. Hay algunos que en una sola predicación dicen una palabra una infinidad de veces, la repiten y 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 la repiten. ¿Y por qué sucede eso? Porque ellos mismos no han aprendido a escucharse y ser sus propios críticos, a corregir sus propias falencias. Es decir, uno de predicador debe aprender el arte de saber gritar, incluso, de saber levantar la voz, de saber hacer lo que se llama, hacer que la voz pueda llegar más lejos sin necesidad de gritar, o también hay momentos donde se necesita pausar, pero todo eso depende de si me he aprendido a escuchar. Sabe aprender a utilizar más palabras, y eso se aprende cuando una persona lee. Cuando más leemos somos más ricos en lenguaje, pero hay muchos que, siendo el castellano por ejemplo tan precioso, repiten la misma palabra toda una predicación. Hermanos, llegó el momento de leer la Biblia, hermanos, damos gracias a Dios, hermanos, Dios es bueno, hermanos, el Señor nos ama, hermanos, y la palabra está tan repetida. ¿Por qué? Porque no se aprende a escuchar y decir, yo digo muchas veces esa palabra, voy a tratar de corregirlo. Y al que oye le resulta más difícil, porque en algunos casos esa misma muletilla, ese sonsonete se le vuelve cansón al punto que lo distrae de la predicación.
Y no es ni siquiera el diablo ni los demonios, sino que el predicador no ha aprendido a hacer un correcto uso del lenguaje. La Biblia es el libro más precioso en cuanto al lenguaje puede existir. Usted puede aprender a hablar muy bien cuando usted aprende a leer la palabra de Dios. Aprende a escucharse y usted va a aprender a corregirse también. Esto le va a servir para el séptimo punto. El predicador contextual sabe sobrellevar las críticas destructivas y recibir las correcciones constructivas. ¿Qué quiero decir eso? Con eso, que un buen predicador contextual sabe que en algún momento alguien te va a criticar, alguien te va a tratar de herir, alguien te va a tratar de ofender. Ahora en la era de las comunicaciones, eso es lo que está pasando. Hay gente que entra al video de la prédica solo para agredir, para insultar, para molestar, para ofender al predicador, para hacer sentir mal. Pero si el predicador es contextual y ya ha desarrollado madurez, eso no le afecta para nada. Pero también debe aprender a recibir las correcciones constructivas. Hay gente que sí te va a corregir porque te ama. Algunos lo hacen por envidia, lo hacen porque te quieren simplemente desanimar. Te quieren criticar destructivamente, pero habrán otros que te quieren corregir por tu bien. Hermano, corrija esto no se oye bien, cuide mejor esta palabra. Le enseñan cómo hacer o qué no hacer, porque lo aman. Pero habrá otros que lo hacen para destruirte. Pero un predicador contextual sabe sobrellevar eso. El predicador David Zúñiga dijo una frase que me llamó mucho la atención. Él decía, nunca permitas que las críticas, mire esto, él decía que las críticas, o se lo voy a decir de la manera como él lo decía, nunca permitas que los elogios te lleguen a la cabeza, ni las críticas te lleguen al corazón. Es decir, es cierto, hay gente que a uno le dice palabras muy bonitas, Dios los bendiga, son palabras hermosas, qué predicación, qué predicador, wow, qué hermoso, me encanta como usted predica, como usted habla. Pero si el predicador es contextual y ha madurado, eso no lo va a hacer sentir, wow, me siento, no, dicen que predico bien, entonces soy el mejor. No, usted debe aprender a ser humilde y saber que siempre habrá alguien más grande, habrá otro que predica mejor, habrá otro más nuevo que tiene más capacidad. Es decir, eso nunca debe hacernos sentir. Pero si a ti te critican, eso no te puede llegar al corazón al punto de que te resientas, te amargues y actúes tan inmaduramente que digas, no, ya no vuelvo a predicar más. ¿Por qué? Porque dijeron que no, que mire que yo grito mucho, que no. Usted debe examinarse, debe mejorar. Es cierto. Que yo no tengo capacidad de hacerme entender. Pues debe desarrollar el arte del bien hablar. ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Viendo novelas o leyendo la palabra de Dios? Y oyendo a otros que saben hacer bien. Mi padre me decía, si usted quiere aprender a hacer algo bien, aprenda a escuchar a los que lo hacen bien. Si alguien sabe predicar, pues yo lo escucho. Yo tengo mi seleccionado de unos 10 predicadores favoritos y yo sé que aprendo muchos de ellos. Hay muchos buenos. Sabe manejar los elogios, no se enorgullece cuando se los dan y no se siente mal cuando no los recibe. Porque hay algunos predicadores que están esperando que siempre les soben la chaquetita y que les digan qué bonito y qué hermoso, y si no se los dicen, se desaniman. Hermano, usted no puede estar esperando como predicador que la gente lo esté felicitando después de la prédica. Al fin y al cabo es la palabra de Dios, no su palabra. Usted solo es un vaso de barro. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, pero tampoco se va a enorgullecer cuando se los dan. Hay gente muy hermosa y hace unos días yo escuchaba un discurso del presidente Iván Duque y él dijo una frase que me gustó mucho. Él decía, la gente cuando habla mal de nosotros exagera y también cuando hablan bien exageran. Y es cierto. Hay gente que cuando dicen, wow, qué predicador, sí, algunos exageran, no es tanto, pero ellos dicen que es lo máximo en realidad. Y hay otros que cuando hablan mal también exageran. Uno debe aprender a ser centrado. Uno debe aprender en la vida a no enorgullecerse cuando lo elogian y tampoco a sentirse mal cuando no recibe los elogios. Solamente decir, gracias Señor, es por tu misericordia.
¿Sabe a quiénes les suele pasar eso? No solo a los nuevos predicadores, también a los afamados, a la gente antigua. He hablado con gente así, que llega un momento donde están esperando el reconocimiento. Pero deben saber que la única gloria y honra debe ser para el Señor Jesucristo. Escribí una frase hace unos años que la resumí o la condensé de la siguiente manera. Quien sube a un púlpito altivo, bajará humillado. Y quien sube humillado, bajará exaltado. Es decir, no orgulloso, no confunda orgulloso con exaltado, bendecido. Dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y los últimos puntos aquí, el 9. Una vez que el predicador reconoce sus debilidades o falencias, procura cambiar o mejorar, porque aquí está el detalle. Cuando alguien te critique, ya sea destructivamente, ya sea constructivamente, ya sea que tú te escuchaste y dices hay que corregir esto, no te conformes, no te aferres a los errores. Procura cambiar, procura mejorar, procura fortalecerte en tus debilidades y procura cambiar esas falencias. Porque hay algunos que la gente lo critica, la gente le habla bien, la gente le aconseja y ellos se empeñan en su necedad y siguen adelante en sus errores y no aprenden y no quieren cambiar. El punto 10, el predicador está siempre preparado. Diga, preparado. Voy a terminar en 5 minutos. En 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En 2 Timoteo 4:2, en la Nueva Traducción Viviente dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, me gustó como lo dice esta versión, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pero ¿cómo el predicador puede estar preparado si no estudia, si no lee, si no indaga, si no lo que hace Esdras 7:10, si no inquiere en la palabra, no hace profundización en la palabra, si no hace lo que él hizo, inquirir en las escrituras? Mucha gente nunca está preparado porque nunca ha tomado tiempo para prepararse. Es mejor, dijo un predicador, ocuparse antes que preocuparse. Y algunos cuando les dicen, le toca predicar, se preocupan porque nunca se han preparado. Pero cuando se han ocupado para prepararse, el día que le toca, él se mete en Dios y Dios lo respalda. Es fundamental. Punto 11. El predicador ocupa buen tiempo en la lectura de la palabra y el estudio de la misma. En 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate, diga, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cosas fundamentales. Empieza por leer, empieza por exhortar y por enseñar. Es decir, estas cosas deben ir tomadas de la mano. Punto 12. El predicador ocupa tiempo en la oración, el ayuno, la vigilia y la meditación de la palabra. Y eso hace que no solo sea elocuente, sino que tenga la unción para que la palabra quede grabada en el corazón. Punto 13. El predicador es humilde. El predicador es humilde. Quien sube a un púlpito altivo, decíamos, bajará avergonzado, pero quien sube humillado, bajará bendecido. En 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Punto 14. El predicador es activo y servicial en su iglesia local o sector principal. Aquí viene un punto importante. Muchos quieren impactar el mundo, pero no son de bendición en su lugar cercano. Hay algunos que quieren impactar a otras iglesias y ellos no bendicen su propia iglesia. Es decir, ellos no son de bendición ni en su iglesia local y quieren ir a bendecir a otros fuera de su iglesia local. Diga, hay que comenzar en casa. Jesús les dijo, me serán testigos en Jerusalén, su casa, luego Judea, por último hasta lo último de la tierra. Pero hay algunos que quieren bendecir las naciones, pero ni siquiera bendicen la iglesia local donde están. Empiece por ser de bendición en su iglesia local.
Ojalá sus primeros mensajes siempre sean en su iglesia local, su primera visión sea en su iglesia local o en su distrito, en su región, y luego puede bendecir al mundo, pero hay que empezar en casa. Diga, en casa. Ya sea distrital, regional, nacional, localmente, para luego ir internacionalmente, pero empiece en casa, en casa. Querido predicador, querida predicadora, bendiga su iglesia local para que pueda luego bendecir a otros en otro lugar. Punto 15, el predicador sabe exhortar, y esto es fundamental. La palabra exhortar es del griego paraklesis. Hay algunos que han confundido la palabra exhortar con regañar. Ellos dicen, uy, lo exhorté a ese hermano, y piensan que exhortar es regañar. Y ellos lo que hicieron fue maltratar al hermano, pero eso no es exhortar. Digan, no hay que confundir exhortar con consolar. La palabra paraklesis es la misma palabra que se aplica al Espíritu Santo, el parakletos. El parakletos es el consolador, el que camina a un lado para ayudar, para animar, para consolar. Asimismo, la palabra griega para exhortar, en los textos donde se dice que el predicador debe exhortar, por ejemplo en 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, dice, salvarás a los que te oyeren. Ahora, en el texto que leímos dice literalmente que una de las cosas que el predicador debe ocuparse es en la exhortación, en 1 Timoteo capítulo 4 y allí en el versículo 13, 1 Timoteo 4:13. Pero algunos confunden exhortación, por eso quiero darles la definición específica y bíblica de lo que es exhortación. Exhortación, digan en el altavoz conmigo, es consolar, hacer un llamado para ayudar, para el bien, para estimular. Eso es lo que es exhortar. En cualquier diccionario bíblico la palabra exhortar significa algo relacionado con animar y advertir. Es evangelizar y enseñar, pero siempre con el objetivo de hacer bien, no con el objetivo de golpear, de herir, de maltratar a la otra persona. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Muy bien, concluyo entonces solamente mencionándoles una vez más al apóstol Pablo como un claro ejemplo de un predicador contextual. El apóstol Pablo sabía cuándo disertar acorde al contexto o necesidad. Él sabía cuándo predicar breve o cuándo predicar largamente. El apóstol Pablo en Hechos 20 del 7 al 13 en la Biblia de las Américas, en la despedida de Pablo en Troas, traduce que un día domingo, el primer día de la semana, cuando los hermanos se reunían para adorar a Dios, para partir el pan, Pablo les hablaba, les predicaba y dice, y prolongó el discurso, eso es palabra, predicación hasta la medianoche, y luego del milagro volvió a seguir predicando. ¿Por qué? Porque él sabía que ese era un momento propicio, él tenía que viajar al día siguiente, así que él aprovechó los últimos momentos para predicar largamente, pero eso no era de todo el tiempo, es decir, es importante entender eso. Pero por otro lado, el mismo Pablo en otra ocasión, y este es un texto que muchos mal usan porque lo malinterpretan, el texto que les voy a mencionar en un momento. Por ejemplo, el apóstol Pablo ante los corintios, que eran gente del común, ante la gente de Corinto, gente del común, él les hablaba con palabras sencillas, pero con poder de Dios. Por eso algunos piensan que, les decía la vez anterior, que están en contra de la elocuencia. Dicen, no hay que ser elocuente, pero Apolos era un predicador elocuente. El mismo Pablo era supremamente elocuente, tanto que el mismo Pedro dice, es difícil de entender a veces al apóstol Pablo, no solo por la revelación y la profundidad, sino por la retórica. Ahora, ante los corintios, el apóstol hablaba con palabras sencillas, porque eran gente sencilla, gente del común. Pero escuche eso, ante personas maduras en la fe y en el conocimiento, él hablaba con sabiduría, con profundidad y con revelación de Dios. Mire, lean conmigo esta escritura, que está en 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 8. 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 8 dice, está allí, creo, para que la puedan ver conmigo. Así que, hermanos,
Cuando fui a vosotros, es decir, a la gente sencilla de Corinto, dice, a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, aunque él era muy elocuente, era un hombre muy preparado. Pero él dice, con ustedes no fui con excelencia de palabras o de humana sabiduría o de sabiduría simplemente humana. Él lo que dice es, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mire, y ni mi palabra, esto es lo que muchos malinterpretan. Dice, mire, Pablo no usaba mucha retórica, mucha elocuencia, sí, pero porque estaba hablando con gente humilde, con gente sencilla. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga, poder de Dios. Pero mire, hay un sin embargo. Sin embargo, aquí cambia el asunto. Hablamos sabiduría, es decir, asuntos más reveladores, más profundos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Claro, una persona madura tiene más capacidad de recibir algo, no leche, sino vianda espiritual. Dice, y sabiduría no de este siglo, obviamente, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Es decir, el apóstol Pablo era muy contextual. Él decía, con los corintios, con la gente de Corinto sencilla, voy a hablar con un lenguaje que ellos puedan captar, pero con demostración de poder. Con la gente de madurez en doctrina, gente más profunda, voy a hablar revelación. Pero también en otro contexto social, el mismo apóstol Pablo, ante el excelentísimo procurador Festo y ante el mismísimo rey Agripa, el lenguaje de él era diferente. Usted lo puede leer en Hechos 26. Él hablaba con elocuencia, él hablaba con una elocuencia convincente y persuasiva, tanto que uno de ellos le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, uy, este tipo habla tremendo. Y el mismo Señor Jesús hablaba con un nivel de autoridad tan poderoso que alguien decía, nunca alguien ha hablado como este. Es decir, los resultados del mensaje del predicador contextual son notables, pues tiene una mentalidad cargada de fe y convicción de que Dios, diga, Dios está obrando. Mientras el predicador está predicando, el predicador contextual sabe que mientras él predique bajo la unción y aprobación de Dios, el Señor está actuando mientras él está predicando, y mientras él está exponiendo, Dios está convenciendo. Es un trabajo en equipo con Dios. Aquí terminamos hoy dándole gracias a Dios. Dios y Padre, te damos gracias